Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas otra tarde más a Campus Fedemo. Otro jueves más por la tarde que os hacemos quedaros en vuestras casas en lugar de estar por las terrazas, al menos de Madrid, los que sois de aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por esta presencia. También estamos francamente contentos y muy ilusionados por el éxito de convocatoria que ha tenido esta sesión sobre PTTA, que sabemos que es una patología poco prevalente, y tener a más de 50 personas conectadas pues es un éxito de convocatoria. Estamos francamente contentos. Hoy nos acompañan dos expertas y dos amigas, como son la doctora Mingot y María Ruiz. Ahora os contaré brevemente su currículum. Simplemente antes de pasar a la sesión y a la presentación, contaros que Fedemo, pues desde hace ya un par de años, dentro de su plan estratégico, ha agrupado y está representando y dando servicios a las personas con PTT. Realmente para nosotros fue un cambio, pero está siendo un reto muy bonito y estamos viendo cómo Fedemo, el movimiento asociativo de las personas con hemofilia y coagulopatías, podemos dar un servicio a estas personas que realmente tienen unos problemas sanitarios y sociales que ahora veremos, y estamos pues, de verdad muy contentos. Y también tenemos que agradecer el apoyo de los hematólogos, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y de la trombosis y hemostasia, que nos están acompañando en este proceso tanto de aprendizaje sobre la PTT como también ayudándonos en las reivindicaciones de la misma. Sin más, paso a presentaros a Eva Mingot, aunque realmente por mi parte es presuntuoso presentar a Eva cuando realmente Eva es una persona de todos conocida y una auténtica referencia en el mundo de la hematología. Y además, permíteme que lo diga Eva, una buena amiga. Eva Mingot es licenciada en Medicina y doctora en Medicina por la Universidad de Navarra y hizo la residencia en un centro puntero como es el Reina Sofía de Córdoba. Y actualmente es responsable del Banco de Sangre y de Tejidos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Muchos conocéis a Eva porque ha tenido una larga experiencia en la hemostasia de adultos, con las responsabilidades en el Hospital Regional de Málaga, y actualmente está en el Hospital Virgen del Rocío con diversos intereses. Entre ellos destaco la PTT, la PTI, las anemias hemolíticas y la hemofilia adquirida. No quiero enrollarme en su currículum, que es amplísimo y todos lo conocéis, pero sí voy a destacar dos cargos que son especialmente cercanos para mí. Uno de ellos, que ha sido presidenta de la Comisión Científica de la Fundación Vittorio Eugenia hasta noviembre del año pasado, actualmente siendo vocal. Sabéis que es un órgano del que tenemos una especial cercanía, y también es miembro de otro comité de coagulopatías muy querido por nosotros, como es el Grupo Andaluz de Coagulopatías Congénitas. Sin más, comentaros que es la persona responsable del registro de la PTT y también de la hemofilia adquirida, y bueno, una auténtica experta en el sector de la hematología, de la coagulación, y ahora, pues, como os he dicho, pues veis que una amplísimo pléyade de intereses clínicos. Sin más, Eva, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo. La verdad es que siempre que te llamamos ahí estás, siempre con esa sonrisa, y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y sin más, tuya la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Yo me siento abrumada y lo que quiero es agradeceros el darme esta oportunidad de acercarme a las personas que nos comparten esta tarde, tanto a las personas que pueden ser pacientes como a otros compañeros que se dediquen a la medicina o al ámbito sanitario y que tengan contacto con este tipo de patología. Y seguro que vamos a aprender muchos unos de otros, tanto de la versión clínica que voy a dar yo como de la visión psicológica y de patología crónica que va a dar María, mi compañera, esta tarde. Yo he titulado esta sesión como ¿qué es la PTT? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo se trata? Para intentar ir haciendo el viaje con vosotros de cómo llega un paciente, cómo se manifiesta esta enfermedad en un paciente, cómo llega este paciente a ser diagnosticado, cuál es el tratamiento y cuál es la situación actual del tratamiento y del seguimiento, ya que estamos hablando de una patología crónica. He empezado intentando definir la enfermedad y las siglas son PTT. ¿Y por qué están estas siglas? Pues veréis, la P viene de púrpura. Una púrpura en medicina significa una lesión hemorrágica, normalmente cutánea y normalmente sobreelevada. La tenéis aquí, esta es una imagen de una púrpura. Luego, estos pacientes van a tener una púrpura, expresión clínica hemorrágica en la piel. Trombótica. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad se caracteriza porque se producen pequeños trombos, pequeñas oclusiones que obstruyen los vasos pequeñitos a nivel de toda la circulación del cuerpo, a excepción
del hígado. El hígado no suele afectarse en este tipo de enfermedad. La segunda T, la tercera letra de la sigla, trombocitopénica, es que en esta enfermedad tenemos lesiones cutáneas hemorrágicas, tenemos trombos en los pequeños vasos y tenemos una disminución en la cifra de plaquetas. Las plaquetas son los elementos celulares que nos permitan formar la pared y evitar que haya cuadros hemorrágicos. Y en este caso están disminuidas. Y hay básicamente dos tipos de PTT. Tenemos la C de congénita, son pacientes en los que se produce este trastorno desde el nacimiento por alteración en un determinado gen que ahora veremos. Y por otro lado, la A, adquirida. Estas son personas que tienen una PTT que la desarrollan a lo largo de su vida y se trata de una enfermedad autoinmune. Es decir, la PTT puede ser congénita, de nacimiento, por un déficit en la producción de una proteína que ahora veremos, o puede ser adquirida, es decir, desarrollada como una enfermedad autoinmune a lo largo de tu vida porque tú mismo desarrollas anticuerpos que bloquean esa proteína de la que ahora vamos a hablar. ¿Y cómo se llama esa proteína que en la PTT congénita es que no se produce o está deficiente y en la PTT adquirida es que tú desarrollas anticuerpos que bloquean esa proteína? Pues esa proteína se llama ADAMTS13. ¿Y para qué sirve? Pues veréis, cuando en la circulación sanguínea, nuestros vasos sanguíneos en la superficie, tenemos unas células, que son las células endoteliales, que es como el revestimiento, son como las losetas de la pared de nuestros vasos. Esas células endoteliales producen una sustancia que se llama factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand está en la superficie de los vasos y cuando se produce un daño, cuando hay una herida en ese vaso, el factor de von Willebrand es el que atrapa a las plaquetas para que se peguen al vaso y formen una pared y paren la hemorragia. Además se necesita cemento, que son los factores de la coagulación. Pero de entrada tú necesitas ladrillo, que son las plaquetas, y es el factor von Willebrand el que pega esas plaquetas a la pared del vaso para que dejes de sangrar. Pues bien, cuando el factor von Willebrand es, como veis aquí, como imaginaros que es como un campo lleno de hierbas, y estas hierbitas, este césped, tiene distintas alturas. Si un césped está muy largo y tú echas, por ejemplo, aquí una pelota a rodar, la pelota va a rodar con dificultad. Es decir, si tú tienes un factor von Willebrand que es excesivamente largo, es más probable que las plaquetas se peguen donde no se debe. Mientras que si tú tienes un factor von Willebrand a ras, bien cuidadito, es difícil que la pelota se pare, que la pelota se obstruya, que las plaquetas se peguen a ese Willebrand. ¿Quién es el encargado de tener este césped preparado? ¿Quién es el encargado de que el von Willebrand de nuestro endotelio esté a los niveles, al ras adecuado? Pues esa proteína, el ADAMTS13, que es como una especie de podadora. Entonces, cuando una persona no tiene suficiente ADAMTS13, el Willebrand que tenemos en nuestro endotelio no tiene la longitud adecuada, es más largo de la cuenta y las plaquetas, aunque no haya un daño endotelial, se acaban pegando a ese Willebrand. Se acaban pegando unas a otras, forman un trombo que obstruye el vaso. Con lo cual tenemos lo que hablábamos al principio, tengo trombos, la T de trombótica, tengo trombos, pero además tengo plaquetas bajas. ¿Por qué? Porque se consumen en los vasos. Luego tengo un trombo y tengo una trombocitopenia, ¿vale? Y son el elemento diferencial lo que define a la PTT. Si estoy bien rasurado, si tengo niveles de ADAMTS13 normales, el Willebrand está bien rasurado, no tengo una PTT. Si no es así, tengo una PTT. Traído del ejemplo del césped a la fisiopatología, a la fisiología de un individuo, pues imaginaros que esta es la superficie endotelial, este moradito es el factor von Willebrand y tú necesitas que esté bien cortadito para que las plaquetas no se peguen ahí. Si no está bien cortadito, las plaquetas se pegan al Willebrand sin ton ni son y se obstruyen los vasos. Entonces, en la PTT congénita lo que pasa es que la proteína ADAMTS13 se codifica en el cromosoma 9 y en la PTT congénita lo que tenemos son alteraciones dentro del gen de la ADAMTS13 que está en el cromosoma 9. Se conocen más de 76 mutaciones y cada mutación puede tener una expresión clínica de mayor o menor gravedad. Por otro lado, cuando tenemos una PTT adquirida, lo que hemos dicho es que una persona desarrolla autoanticuerpos contra su propia ADAMTS13. ¿Y qué hacen esos anticuerpos? Pues bien pueden bloquear su función, es decir, no la dejan trabajar,
o bien hacen que el Adams 13 se destruya más rápido de la cuenta, con lo cual el Adams 13 puede trabajar, pero como se elimina muy rápido, como se destruye muy rápido, no le da tiempo de hacer su función. Entonces, puede haber circunstancias clínicas, que esto es importante tenerlo en mente, sobre todo los pacientes, puede haber circunstancias clínicas en las que de forma natural los niveles de Adams 13 bajen. Esas circunstancias clínicas son, pues, por ejemplo, durante el embarazo, los niveles de Adams 13 a las mujeres se nos bajan, que haya un cuadro infeccioso, que haya una fiebre, que haya una cirugía, que haya un traumatismo, que un paciente tenga un problema hepático, una enfermedad hepática. En todas esas circunstancias los niveles de Adams 13 bajan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sujeto con una PTT congénita y unos niveles de Adams 13 bajitos, pues durante el embarazo lo tengo que vigilar muy bien. ¿Por qué? Porque puede hacer un brote de PTT aguda durante un cuadro infeccioso, si se va a operar, si tiene un problema de una hepatopatía, por ejemplo, en ese momento. Entonces, los pacientes con PTT congénita y los pacientes que tengan antecedentes de adquirida también, en todas esas circunstancias, tienen que ser especialmente vigilados porque pueden tener un brote de PTT aguda si los niveles de Adams 13 bajan todavía más de los que tengan ellos normalmente. Entonces, ¿cuál es la clínica de la PTT? Veréis, la PTT es una crisis de una PTT de las pocas emergencias que hay en hematología, ¿vale? Junto con un sangrado importante en una hemofilia y poco más. Son de las actuaciones que el médico tiene que saber lo que tiene que hacer en 24 horas porque si no le puede costar la vida al paciente en ese periodo de tiempo. Es decir, tenemos que ser muy ágiles y saber hacer el diagnóstico muy rápido y bien hecho. Entonces, ¿cuándo tengo que pensar en que tengo una PTT? Tengo que pensar que un paciente tiene una PTT cuando tengo un paciente con una anemia que se produce porque, acordaos que os he dicho que en los vasos sanguíneos se producen trombos, pero en los vasos sanguíneos pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Que los hematíes, los glóbulos rojos, intentan pasar por esos vasos pequeñitos y como están obstruidos, no pasan bien, no caben y se rompen. Entonces, una PTT es un cuadro en el que va a aparecer una anemia hemolítica, se rompen los hematíes porque no pueden pasar a través de los vasos, se produce una trombocitopenia porque por eso al formarse los trombos se consumen las plaquetas y normalmente la clínica más frecuente que se produce en estos pacientes son alteraciones neurológicas. Es decir, los pacientes con PTT, un paciente con PTT clásico aparece en la puerta de urgencias con un deterioro del nivel de conciencia, con crisis comiciales, con crisis epilépticas, con una parálisis, por ejemplo, de un brazo o de una pierna, aunque esto es menos frecuente, y aparece anemia y aparece trombocitopenia. En algunas ocasiones también pueden producirse alteraciones de la función renal, del tiroides, de otros órganos, porque en aquellos sitios donde se produce una obstrucción, el órgano puede lesionarse. ¿Dónde es más frecuente? He puesto esta foto para que se os quede en la imagen. Es propia de mujeres cercanas a los 40 años y la incidencia aproximadamente que tenemos en nuestro país es de unos 3 casos por cada 1.000.000 de habitantes y tenemos una prevalencia, es decir, los pacientes que ya están diagnosticados, el conjunto del total de aproximadamente 22 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la PTT? Veréis, la PTT pertenece a un conjunto de enfermedades que se llaman microangiopatías trombóticas. Es decir, yo tengo una lesión del vaso porque se forma un trombo y tengo una anemia porque los hematíes se rompen. Dentro de ese conjunto de las microangiopatías trombóticas, pues una de las causas puede ser la PTT. Pero, por ejemplo, podemos tener otras causas de microangiopatía trombótica como puede ser secundaria al fármaco, pacientes que lo presentan en el contexto de haberse sometido a trasplantes de médula ósea, pacientes que tengan un cáncer, es frecuente encontrar microangiopatías en pacientes con cáncer que esté evolucionando, infecciones, alteraciones congénitas, otras enfermedades congénitas como pueden ser las alteraciones del complemento, etc. Entonces, ¿hay algo que a mí me permita diferenciar de alguna manera una PTT del resto de las microangiopatías trombóticas? Pues la clave está en un marcador biológico que se llama Adams 13. Normalmente en un paciente con una PTT y durante el episodio agudo, ¿vale? Cuando se aparece esa alteración de la conciencia, se produce esa anemia y esa trombocitopenia grave, en ese momento un paciente con niveles de Adams 13 por debajo del 10% podemos decir que casi de forma patognomónica tiene una PTT, ¿vale? Entonces, niveles de Adams 13 por debajo de 10%,
100%, diagnóstico de PTT prácticamente con seguridad. Problema, que no en todos los hospitales tenemos acceso a los niveles de Adams 13 y a su estudio. Entonces es importante que en cada centro sepa cuál es su centro de referencia para poder enviar las muestras del paciente y hacer un diagnóstico lo más rápido posible. De todas maneras, como esto requiere de varias horas o varios días normalmente, 2 o 3 días en tener estos resultados, los médicos nos manejamos con lo que se llaman scores de sospecha clínica. Y son escalas en las que tú vas contabilizando si un paciente tiene o no determinadas características y cuando tiene una serie de características, una determinada puntuación del score, asumimos de alguna forma que ese paciente tiene una PTT hasta que lo podamos confirmar con los niveles de Adams 13. Entonces, los scores más utilizados son el llamado score francés y el score Plasmic. El score francés lo que hace es que si un paciente tiene menos de 30.000 plaquetas, le da eso un punto. Y si el paciente que va a urgencia y tenemos la sospecha que tenga una PTT, tiene una creatinina por debajo de 2,2, le da otro punto. Entonces, se supone que un paciente en el score francés que tenga una puntuación de 2 tendrá un 94% de posibilidades de tener una PTT. En el caso del score Plasmic, pues además de las plaquetas y además de la creatinina, se mira si el paciente tiene antecedentes o no de un trasplante de órgano sólido o de médula ósea, si tiene algún dato que nos orienta que esos hematíes de esos pacientes se están rompiendo, es decir, si tenemos algún dato de hemólisis, y eso lo miramos los médicos con bilirrubina, reticulocitos y una sustancia que se llama actolobina. Si el paciente tiene antecedentes de una neoplasia o no la tiene, si la coagulación del paciente está bien y si los hematíes del paciente tienen determinado tamaño. A cada eso se le va dando una puntuación y en el caso de que un paciente tenga un score Plasmic de 6 o más, consideramos que tiene más de un 78% de posibilidades de tener una PTT. Y en ese caso los médicos empezamos a tratar, tengamos o no los niveles de Adams 13 a mano. ¿Cuál es el tratamiento estándar de los pacientes con PTT? De entrada, inicialmente, hasta los años 90, en los que se introduce el uso de la plasmaféresis, la mortalidad de esta enfermedad era muy alta porque no teníamos nada con qué tratar. Pero en los años 90 aparecen los primeros ensayos clínicos y que sientan, y eso se ha quedado sentado hasta el día de hoy, que el tratamiento estándar de los pacientes con PTT es el uso de corticoides y lo que se llaman recambios plasmáticos. Los recambios plasmáticos son unos procedimientos por los cuales quitamos el plasma al paciente y lo sustituimos por plasma limpio. De esa manera lo que hacemos es que retiramos los anticuerpos que están bloqueando el Adams 13 y aportamos Adams 13 con el plasma limpio. Con este tratamiento la probabilidad de supervivencia y de curación de estos pacientes está por encima del 80%, que es muy buena cifra. Pero pese a ello, casi la mitad de los pacientes puede acabar recayendo a lo largo de los meses siguientes o de los años siguientes y casi un 40% pues, necesita tratamientos más intensivos porque no terminan de recuperarse durante el seguimiento. También es frecuente y hoy en día, porque esto hasta hace 5 o 6 años no se ha manejado, no han aparecido registros que tengamos esta información, es frecuente que en estos pacientes aparezcan a largo plazo enfermedades autoinmunes, hipertensión y trastornos neurológicos o cognitivos y depresión. Es bastante frecuente. Como digo, esto es una máquina de plasmaféresis. Lo que hacemos es que cogemos la sangre del sujeto, se mete en una cazoletita, esa cazoletita es como una centrifugadora y lo que hace es que las cosas que pesan, que son los hematíes y las células, se van abajo de la cazoleta y el plasma se queda arriba. Bueno, pues le devolvemos al paciente la célula, el plasma se saca y se elimina y al paciente le ponemos plasma nuevo. Además de los corticoides y la plasmaféresis, hay otros fármacos que podemos utilizar, que son fármacos inmunosupresores cuya función es intentar hacer que tu inmunidad deje de producir anticuerpos frente a la Adams 13 y son pues ciclosporina, micofenolato, los propios corticoides, rituximab, muchos fármacos que hay en este sentido. Luego, respecto a aportar Adams 13, lo que tenemos es el plasma, aunque ya hay ensayos clínicos y en España hay 3 centros que lo están utilizando, uno de ellos el nuestro, que es Adams 13 recombinante para ponerlo directamente al paciente en ensayo clínico. Y luego, la otra forma de tratar a los pacientes es, mientras que el tratamiento inmunosupresor que estás utilizando hace efecto, dejas de producir autoanticuerpos y le vas aportando a Adams 13 para intentar que ese Willebrand deje de favorecer que se produzcan trombos,
pues el otro tratamiento que se pueda acceder es antitrombóticos, mientras que todo esto le va haciendo efecto. Y los fármacos que hoy en día, digamos, utilizamos para bloquear esta posible antiagregación, para que no se produzca este trombo al unirse las plaquetas al Willebrand, son el Caplacizumab, que inhibe la unión del factor von Willebrand a la plaqueta, y otro fármaco como la acetilcistina, vamos, el Flumil de toda la vida, que el Flumil lo que hace es que desestructura el factor von Willebrand y ayuda a que el paciente se pueda recuperar antes. Entonces, en un paciente donde tenga una sospecha alta de tener una ADAMTS 13, lo primero es coger una muestra y mandar a que le hagan el estudio de ADAMTS 13 lo antes posible. Y el tratamiento de primera línea de entrada son recambios plasmáticos, corticoides y, en el caso de la vía nacional e internacional, introducir el rituximab. Y en aquellos sujetos en los que, o en aquellas situaciones, porque ahora mismo no tiene precio de reembolso todavía en España, pero para la guía internacional se considera que el Caplacizumab es también tratamiento de primera línea. Entonces, de entrada, el recambio plasmático y los corticoides lo que hacen es frenar la producción de autoanticuerpos, quitar el autoanticuerpo también que se está produciendo y eliminarlo. Luego, con el recambio plasmático, aportamos ADAMTS 13, con el Caplacizumab evitamos que se formen trombos y con el rituximab lo que hacemos es evitar recaídas, porque su objetivo es hacer que los niveles del anticuerpo desaparezcan lo antes posible para que los niveles de ADAMTS 13 se mantengan elevados a lo largo del tiempo. Y en el caso de las PTTs adquiridas, pues no haya recaídas. Consideramos que un paciente está en respuesta clínica cuando logra por primera vez, estando en tratamiento con corticoides y con plasmaféresis, tener las plaquetas por encima de 150.000 y no tener datos de hemólisis. Se considera que un paciente tiene una exacerbación cuando, una vez ha conseguido esas plaquetas, vuelve a recaer en los 30 primeros días después de haber parado la plasmaféresis. Se considera que un sujeto está en remisión cuando esas plaquetas están normales y no hay datos de hemólisis y han pasado más de 30 días desde que se hizo la última plasmaféresis o se puso la última dosis de Caplacizumab, y en recaída cuando se produce una bajada de esas plaquetas más allá de los 30 días de la última dosis de Caplacizumab o de plasmaféresis. Y se introduce un nuevo concepto, por eso los médicos hacemos el seguimiento cada vez de forma más frecuente de los niveles de ADAMTS 13 a lo largo de la evolución de la enfermedad. Porque hay sujetos que, aunque dejen de presentar clínica y tengan plaquetas normales, no normalizan los niveles de ADAMTS 13. Eso es lo que se llaman remisiones clínicas completas con remisión parcial de ADAMTS 13. Y en estos sujetos tenemos que ser especialmente cuidadosos en el seguimiento porque pueden ser que los que tengan una mayor tasa de recaídas. En cuanto a la PTT congénita, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Pues mira, datos clínicos que te orientan a que un paciente pueda tener una PTT congénita, pues que son niños que nacen con ictericia, niños amarillitos que necesitan transfusiones nada más nacer, y el diagnóstico diferencial pues son problemas inmunológicos de incompatibilidad entre la sangre del niño y de la madre. Ese es el diagnóstico diferencial que hay que establecer. En el caso del adulto joven, pues en pacientes que tengan cuadros neurológicos, ACV, teniendo 30 años, que te dé un ictus, no es lo normal. Entonces, esos perfiles de pacientes son los que deberían descartarse la presencia de una PTT. Y el diagnóstico diferencial, pues pacientes con PTI o la presencia de un síndrome de Evans, que es una enfermedad autoinmune también, que hace que se te bajen las plaquetas y además que se te rompan los hematíes porque tú mismo los destruyes. Y durante el embarazo, pues hay que pensar en una PTT congénita en mujeres que tienen pérdidas fetales de repetición, fenómenos de eclampsia, y el diagnóstico diferencial es la de toda la patología vascular del embarazo, es decir, síndrome de HELP, preeclampsia, trombocitopenia gestacional, etc. ¿Cómo se trata la PTT congénita? Pues en sujetos que tengan muchos fenómenos agudos, muchos episodios agudos y de clínica de PTT, o durante el embarazo, por ejemplo, lo que se recomienda es profilaxis con plasma para aportar el ADAMTS 13 que falta. Hay también algunas situaciones en las que se ha utilizado determinados productos de factor 8, concretamente productos como los que tenéis ahí, el coate o el PTL, pero hoy en día su recomendación no está clara. La que está clara es la del plasma y probablemente la del ADAMTS 13 recombinante cuando acaben los ensayos clínicos y esté comercializado. Así que tener en cuenta un poco este es el perfil, y a largo plazo, ¿qué podemos esperar de esta enfermedad? ¿Qué cosas tenemos que monitorizar bien? Pues prácticamente casi el 80% de estas personas que cuentan
que tienen la sensación de que están perdiendo la memoria y esto le dura tiempo y tiene que ser revisada por neurología y hacer las pruebas de imagen que correspondan. También es muy frecuente los fenómenos de depresión, sobre todo en sujetos más jóvenes y a veces de depresiones mayores. Hay que estar muy atento a esto y contactar con los compañeros de psiquiatría. Cuadros de hipertensión, ACV, enfermedades autoinmunes como puede ser el lupus y en algunos pacientes se produce un descenso de la expectativa de vida si hay recaídas de repetición y no son tratados de forma adecuada. Así que controlar muy bien los factores de riesgo vascular, descartar enfermedades autoinmunes y contar con los compañeros de neurología y psiquiatría para el seguimiento de estos pacientes. De hecho, en los pacientes con PTT es mucho más frecuente la presencia de ACVs y es mucho más frecuente dentro de los pacientes con PTT que haya ACVs en los que tienen niveles de ADAMTS más bajos. Así que como conclusiones, plantear que la PTT en brote agudo es una urgencia médica, que la determinación de ADAMTS es el marcador biológico que nos permite sentar de alguna manera el diagnóstico de PTT, que estas técnicas no están disponibles en todos los hospitales y que hay que hacer lazos para que se hagan protocolos adecuados y se estudie todo el paciente que tenga que ser estudiado, que el tratamiento de primera línea de entrada son los corticoides y la plasmaféresis y desde ahora en las guías internacionales Caplacizumab y Rituximab y que los efectos a largo plazo deben ser monitorizados. Con todo esto, muchas gracias y dejo de compartir la pantalla para que lo haga mi compañero y luego pasaremos a las preguntas. Muchísimas gracias, Eva, por tu maravillosa intervención, con tu capacidad de hacer que parezca fácil lo que realmente no lo es. O sea, muchísimas gracias, Eva. Me vas a permitir que te haga un par de preguntas que hemos ido recibiendo por el chat y demás. Algunas ya las has ido apuntando en tu presentación, pero como ha habido preguntas, pues si te parece podemos profundizar en ellas. Una de ellas nos pregunta que cuál puede ser el papel, sobre todo supongo en el recambio plasmático y en la profilaxis de la congénita, en lugar de usar plasma congelado, usar plasma puleado o plasma farmacéutico, que como bien sabes, y marca la pregunta, pues tiene unos niveles más estables de todas las proteínas, en este caso de ADAMTS13. Vale. Te cuento, el tema es que en la situación de PTT congénita, esta opción que tú das de plasma que no sea plasma fresco congelado, hoy en día no lo tenemos disponible en los hospitales, con lo cual no es algo que podamos utilizar. Yo creo que la esperanza de la profilaxis, porque creo que en esto se va a parecer mucho la PTT a la hemofilia, son pacientes que en el momento que la ADAMTS recombinante esté accesible, pues probablemente serán pacientes que tengan su profilaxis con ADAMTS recombinante y creo que es a lo que hay que aspirar. Sí, es verdad que mientras tanto es complicado porque las infusiones de plasma fresco pues prácticamente tienen que realizarse como mucho cada 15 días. Hay un número importante de reacciones anafilácticas, o sea, cutáneas, eritema y bueno, pues es engorroso. Así que yo creo que lo que hay que intentar es que los ensayos de ADAMTS salgan bien y pudieran estar en el mercado lo antes posible. Y también muy brevemente otra pregunta, aunque también has apuntado, ¿cuál es, según tu opinión, el papel del Caplacizumab en la terapia de la PTT congénita, adquirida? Vale, pues yo creo que el Caplacizumab es una terapia básica hoy en día, en el sentido de que realmente esto te lo establecen los ensayos clínicos, pero cuando tú ves a los pacientes y los tratas, es verdad que en el momento que pones la primera dosis, el paciente no está curado, ni muchísimo menos, pero bloquea la fisiopatología de la enfermedad, es decir, bloquea que se forman esos microtrombos. No hace que vayan atrás lo que ya se hayan producido, pero sí bloquea y previene que se formen más trombos en la microcirculación. Entonces yo creo que es el tratamiento ideal puente durante el tiempo que necesitas para que los inmunosupresores hagan efecto. Entonces, creo que tiene que utilizarse, Creo que además, sobre todo si hay una exacerbación o recaída, hay que emplearlo. El tema será la facilidad que tengamos y hasta que tenga precio reembolso y se puede utilizar con normalidad en nuestro país. Y para acabar, una pregunta que me ha parecido también muy interesante y ha habido además dos personas que han preguntado, es sobre la PTT congénita en niños, cuál debe ser el abordaje que se haga, y también una para mí me ha resultado muy interesante, en el caso de las niñas con PTT congénita, si hay algún distrés en el paso, en la menarquia
o en el paso, como decía la pregunta, en este proceso, que los padres tengan que tener un especial cuidado en estos casos de las niñas pasando la pubertad. Vale. Desde el punto de vista clínico, en la pubertad no tiene por qué haber ningún problema, ni esas chicas tienen que tener ninguna expresión clínica diferente por el hecho de que el cambio hormonal que tengan. Lo principal, yo creo, en estas chicas es hacerlas muy conscientes de saber que tienen una enfermedad que es crónica pero bueno, chicas y chicos, yo aquí no diferencio, tienen una enfermedad que es crónica y que puede haber determinados gatillos, determinadas situaciones que precipiten una situación aguda. Y por eso he hecho mucho hincapié en el tema del embarazo, en el tema de las infecciones y en el tema de la cirugía. Entonces tienen que ser pacientes que en el mismo momento que saben que se quedan embarazadas o que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico o que tienen un proceso infeccioso grave, tienen que contactar rápidamente con su hematólogo para que se haga la monitorización adecuada y en caso de que no estén en profilaxis, ponerla en marcha y desde luego tener un seguimiento muy estricto. Muchísimas gracias, Eva, por tu intervención, por tu claridad y por tu síntesis, que la verdad es que has sido capaz de en 25 minutos darnos a todos nosotros, a mí por lo menos, para todos nosotros, una lección magistral de qué es la PTT, por qué se tiene, y cómo se trata, ¿no? Comentabas al final, y creo que es muy, muy relevante, los efectos, ¿no? Cognitivos, de depresión y demás que tienen estos pacientes. Nosotros desde FEDEMO, como entidad de pacientes, pues es nuestro foco, ¿no? Intentar dar cobertura a las necesidades psicosociales de las personas con coagulopatías, en este caso con la PTT, tanto congénita como adquirida. Por eso ha surgido un proyecto que va a explicar nuestra compañera María, el proyecto Púrpura. Yo simplemente me voy a permitir presentar a María y ella presentará tanto las necesidades detectadas como lo que hacemos en FEDEMO para intentar cubrirlas. María es trabajadora de FEDEMO y ella es psicóloga, licenciada de Psicología por la Autónoma de Madrid desde hace unos pocos añitos y luego tiene una formación de posgrado muy, muy abundante, especialista en ansiedad y en estrés, también en psicología y cuidados paliativos y también máster en intervención en salud. Y a pesar de su arrebatadora juventud, tiene una amplia experiencia trabajando en el sector sanitario, habiendo trabajado en la unidad de hemofilia del Hospital La Paz, en la unidad de radioterapia del Hospital Puerta Hierro de Majadahonda y también en la unidad de dolor del Hospital 12 de Octubre. Por lo tanto, como veis, tiene experiencia más que amplia que está tomando, que se está materializando en el proyecto Púrpura, que ahora presentará. Muchísimas gracias, María, por el tiempo y sobre todo por tu trabajo en este proyecto, y tú ya es la palabra. Estás silenciada, María. Sí, ahora. ¿Se ve? Ahora sí te ve y se te oye. Vale, perdón. Ahí está, por otro lado, madre mía. Ya empezamos bien. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias, Dani, por tus palabras. Y bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Dani, soy la psicóloga de FEDEMO y estoy en el equipo de atención psicosocial con 2 trabajadoras sociales, que son mis compañeras Maites y Lourdes. Y bueno, pues entre las 3 llevamos el proyecto que voy a explicar más adelante. Y bueno, Eva ya nos ha puesto un poco en contexto nos ha puesto bastante en contexto de lo que era la PTTA, y yo voy a hablar un poco pues del proceso que va después y de, como ha dicho Dani, de los efectos que tiene. Voy a dirigir un poco la presentación y este rato en 3 partes. El primero es por qué hace una psicóloga hablando de PTTA. La segunda parte es la importancia que tiene la atención psicosocial. Y por último voy a hablar del proyecto que ha dicho Dani, el proyecto de FEDEMO, que está dirigido a las personas con PTTA. Vale, lo primero, ¿qué hace una psicóloga hablando de PTTA? Pues en base a los estudios científicos, que es un poco lo que acaban justificando que exista un abordaje psicológico, la bibliografía ha determinado que parece que existe una clara predisposición de las personas con PTTA a desarrollar depresión o un trastorno del estrés postraumático, además de tener un notable deterioro cognitivo. Lo del estrés postraumático, aunque ahora lo han separado, siempre ha estado un poco en torno a los trastornos de ansiedad, o sea que la sintomatología viene siendo un poco la misma que conocemos. Pero también entre estos estudios científicos hablaban de la resiliencia, que se plantea como un factor de recuperación emocional. La resiliencia entendida como la capacidad de adaptarnos a un cambio.
Con todas estas características y todos estos artículos yo he querido distinguir entre dos tipos de características, vamos a llamarlas un poco emocionales, de lo que pasa después, que son las visibles y luego otras que voy a llamar invisibles, aunque no lo son tanto. Las visibles me refiero un poco a lo que te cuenta una persona cuando le preguntas cómo se siente o qué le está pasando después de sufrir un brote, como ha dicho Eva. Entre las características visibles, pues el deterioro neurocognitivo, que va pues desde fallos en la memoria, el envejecimiento de las tareas, se me olvidan las cosas, bueno, un poco no sentirte tú mismo funcionalmente. Luego también existe una fatiga y cansancio a causa de la anemia que se produce, que también hace que en el día a día pues no te notes igual de rápido, te notes más, pues me cuesta más hacer las cosas, antes lo hacía todo más rápido. También las secuelas tras el ingreso en la UCI, pues es un momento que bueno, estar en esa habitación, en cuidados intensivos, con un poco no estando en aislamiento, pues también al salir se producen muchas sensaciones que te dejan un tiempo un poco tocado. El miedo a la recaída, porque pues como ha dicho Eva, también está ahí esa voz de pues te puede pasar en un tiempo. Y también quería añadir las consecuencias del COVID, porque no solo la primera etapa que hemos vivido de saturación de hospital puede haber hecho que haya existido un infradiagnóstico o que vayan ido más lentos en el diagnóstico y pues no hayan salido las cosas como hayan salido bien. Y también ahora pues el miedo al contagio y también el miedo a la vacunación, porque con todos estos rumores, todo lo que se habla de que la vacuna afecta a la circulación, pues también tienen bastante miedo. Y bueno, ahora hablaré de las características invisibles, bueno, no son invisibles, pero las quiero llamar así. Y para eso quiero transmitiros un poco cómo se puede sentir una persona que haya pasado por un brote de púrpura. Entonces, lo que os voy a poner un ejemplo, es que imaginar que cualquier persona yendo a trabajar o yendo a la compra o yendo de viaje o a cualquier sitio, de repente tiene un accidente de coche. Es un accidente aparatoso, es un accidente que la consecuencia es que le llevan al hospital y el hospital deciden que tienen que intervenir y lo llevan a la UCI. Pasa unos días en la UCI y cuando se estabiliza, pues lo llevan a planta, el médico le cuenta lo que le ha pasado y le dice que ha estado en riesgo de muerte con lo que le ha pasado. Pasa unos días en el hospital y vuelve a casa. Las reacciones que puede tener alguien después de todo esto, pues pueden ser tantas como personas hay en el mundo. Entonces, ahora las que yo me puedo imaginar es que igual tardas un tiempo en volverte a subir a un coche o cuando te subes a un coche te pones un poco más nervioso porque te acuerdas de lo que te ha pasado. Y también intuyo que buscarás un culpable, ya sea dentro de ti mismo, por ejemplo, pues iba muy deprisa o no dormí bien, o ya en otro, pues se ha cruzado alguien por el camino y entonces he tenido este accidente. Entonces, con todo esto, quiero también que imaginéis que esa misma persona yendo a trabajar, yendo a buscar a sus hijos al colegio, yendo a la compra, todo ese accidente pasa dentro de su cuerpo. Y es el mismo proceso. Te llevan al hospital, en el hospital te llevan a la UCI, pasas unos días en la UCI, sales de la UCI, el médico te cuenta has estado en riesgo de muerte y además te dice te diagnosticamos una púrpura trombótica, trombocitopénica trombótica adquirida, que ya el nombre pues te puede volver loco. Y con todo eso, después te dan el alta y te dicen que vayas a casa. En el momento de estar en casa, una persona no puede decidir que no se sube en su cuerpo o no puede decir que va a estar unos días sin ver a su cuerpo porque con todo lo que le ha pasado le recuerda cosas malas. Esa persona tiene que vivir en su cuerpo, tiene que asumir que ha sido dentro de su cuerpo lo que le ha producido el daño. Y sobre todo a la hora de buscar una explicación a por qué le ha pasado, es confuso es confuso pensar que es que viene de dentro de mí y eso lo hace aún más doloroso.
Y si esto no fuera poco, también quería añadir que las personas, todas nacemos con dos constructos bastante importantes para nosotros, que son la inmortalidad y la invulnerabilidad. Bueno, todas las personas que no hemos padecido una enfermedad crónica o no hemos tenido riesgo de muerte. Por ejemplo, por hacerlo un poco más cercano, cuando el COVID estaba en Wuhan, pues todos estábamos, a mí no me va a pasar, esto está allí, esto no tiene nada que ver conmigo, y cuando estaba en Italia, pues ya nos íbamos poniendo un poco más nerviosos. Entonces, con esto me refiero que cuando tienes este tipo de enfermedad o este tipo de accidente, pues eso se rompe y de repente, además de sentirme mortal, me siento muy vulnerable. Y esa vulnerabilidad viene acompañada de dos cosas, que son la incertidumbre y la falta de sensación de control. Ya no controlo lo que mi vida, antes creía que sí, aunque también era que no, pero ahora ya me he dado cuenta que no la controlo. Entonces, os quería poner otro ejemplo de cómo creo que se pueden sentir las personas después de vivir un brote o un accidente como este. Y si yo os preguntara ahora a todos los participantes que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros habéis tenido depresión o cuántos de vosotros habéis tenido un trastorno de ansiedad? Pues seguramente nadie me dijera que lo ha tenido. ¿Por qué? O porque no lo ha tenido, o porque esas dos palabras se asocian a tengo un problema de salud mental, no estoy bien de la cabeza, me tienen que intervenir porque no lo estoy llevando bien. Y todo eso hace que me cueste reconocerlo y que me aleje de esos dos constructos, además de entender lo que me está pasando como algo en lo que me tienen que tratar. Pero si yo os digo, ¿alguna vez habéis estado tristes? ¿Alguna vez os ha costado contarle algo a alguien? ¿Alguna vez os ha costado hablar de vuestros problemas con alguna persona? ¿Alguna vez os habéis sentido solos? ¿Alguna vez os mordéis mucho las uñas o tenéis mucha tensión en las cervicales o en la mandíbula? ¿Alguna vez movéis mucho el pie cuando estáis sentados? ¿O alguna vez fumáis y coméis de manera compulsiva? Igual, entre todo eso, sí que alguien puede sentirse identificado. Por lo tanto, la conclusión que quería sacar de aquí es que las emociones no es algo en lo que tengamos que intervenir, sino algo en lo que tenemos que acompañar, porque esas emociones son la expresión de mi cuerpo a algo que ha cambiado. Si yo tengo un accidente, mi cuerpo reacciona y es la manera que tiene de expresarse, con tristeza, con nervios, con un poco de confusión, y si eso lo trato como un problema y no algo que se está siendo adaptativo, es cuando acabamos por desarrollar o depresión mayor y cosas más a nivel psiquiátrico. Y con todo esto quería concluir con que una enfermedad crónica no produce depresión, no la produce. Lo que pasa es que si ante ese malestar siento una falta de recursos y de herramientas, mantenido en el tiempo, puede causar una depresión, pero no viene acompañada, no viene en el pack la PTTA y la depresión ni cualquier otra enfermedad crónica. Y con esto, pues es como el hilo conductor a por qué es importante la atención psicosocial en la PTTA. Os he querido contar un poco qué emociones podían o transmitiros, qué emociones creo yo que se pueden tener tras un brote. Pero tras el brote viene el alta. Y en el alta pues hay dos caminos o los dos en el mismo, que es o me dicen que puede ser que tenga una recaída. Eso es lo mismo que decirle al chico de antes del accidente que va a tener un accidente próximamente, que es un buen susto, o que me dicen tienes que hacer vida normal. Y entonces aquí es, ¿qué es vida normal? Aquí traigo una frase de la OMS que la OMS ha reconocido, que es que la salud es más que la ausencia de la enfermedad. Y con esto dibujamos una nueva puerta, que es la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Pues la calidad de vida es el efecto que tienen los tratamientos y la enfermedad en una persona y cómo ella lo percibe. Entonces, la persona, según lo que cree que sería su vida sin la enfermedad y según lo que está viviendo ahora, valora y valora su satisfacción. Para acercarlo un poco más,
Os pongo un ejemplo que es, imaginaros a alguien que siempre ha ido todos los fines de semana al campo. Toda su vida ha ido al campo sin fallar un fin de semana, es lo que le da la vida, y sobre todo si vive en Madrid, y un día le da un brote de alergia. Va al médico y ese médico le dice, mire, le vamos a dar unas pastillas que seguramente le hagan estar un poco menos activo, un poco más lento, pero es la única forma que tiene usted de ir al campo. Esa persona tendrá que valorar si su calidad de vida es quedarse en casa y seguir con su actividad normal o valorar si esa pastilla le merece la pena. Y esa decisión es propia de la persona, es subjetiva. No le podemos decir que es para él calidad de vida. Además, es multidimensional, es decir, abarca aspectos físicos, abarca aspectos psicológicos, sociales y ambientales. De ahí que sea importante que la atención sea psicosocial, no solo labor de un psicólogo, sino que también la parte social es muy importante. Y sobre todo es temporal. La calidad de vida no es igual en todo el tiempo. Yo puedo ir decidiendo o ir recibiéndola según mi momento de enfermedad de distintas formas. Por lo tanto, el modelo que queremos crear desde FEDEMO, desde el equipo de atención psicosocial, es un modelo de atención integral centrado en la persona y en su calidad de vida, en base al respeto a la vivencia de todo lo que acaba de pasar y facilitándole recursos para que pueda, pues como decíamos antes, ser más resiliente, porque ser resiliente no es ahora quiero ser resiliente y ya está, sino que necesita esos recursos en los que nosotros queremos ayudar. Y por último, voy a hablar del proyecto de atención psicosocial, un poco más dirigido a la PTTA, aunque lo estamos trabajando con todas las coagulopatías. Os pongo en antecedentes. En el 2019 ya se comenzaron, FEDEMO ya se comprometió con esta coagulopatía y ya se empezaron a hacer acciones de visibilización, notas de prensa, una jornada de formación a juntas directivas y una revista, un tríptico también hay. Se formó en el 2020 el equipo de atención psicosocial con una psicóloga que soy yo y 2 trabajadoras sociales que, como ya os he dicho, son Maite y Lourdes. Y ha ido todo un poco más lento debido a la pandemia que nos ha truncado los planes a todos. Y ya por fin en 2021 se está produciendo el desarrollo del proyecto, se está teniendo a pacientes con PTTA y se está creando el modelo de intervención que voy a hablar ahora, que consiste en reforzar el tejido asociativo, que todo esto no se quede solo en FEDEMO, sino que se extienda a todas las asociaciones, tener contacto con los hospitales de referencia, dar apoyo emocional tanto a los pacientes como a los cuidadores, reivindicar la calidad de vida de las personas con PTTA, es decir, que la enfermedad no acaba cuando le dan el alta, sino que sigue todo un proceso en el que aún necesitan ser acompañados, y en dar acciones sociales, valoración de la discapacidad, orientación de la dependencia, orientación sanitaria, orientación económica y diversas cosas. Y por último, pues el futuro, que sería la prevención, pues la prevención de que las personas, a pesar de que pasen por un momento muy difícil en su vida, pues intentemos acompañar en ese malestar emocional para evitar que derive o en una depresión o en un trastorno de ansiedad. Y para ello lo que pretendemos es ayudar a los profesionales a que conozcan qué pacientes pueden ser susceptibles de tener pues, depresión, ansiedad o alguna otra problemática, explicándoles cuáles serían los factores de riesgo, que sería pues, la falta de apoyo social, que la enfermedad sea más limitante de lo normal, que les estén poniendo tratamientos invasivos o que exista un notable deterioro cognitivo. Y también apoyarles y ayudarles en los factores de protección, es decir, pues que haya una comunicación e información adecuada y una atención total por parte del equipo multidisciplinar. Y con todo, pues que los objetivos tanto de los profesionales sanitarios y del equipo de FEDEMO sean que esas personas puedan sentirse acompañados con todas esas emociones y aumentar la sensación de control, tanto con herramientas psicológicas como con recursos sociales. Y esto es lo que puedo decir de la PTTA y de este proyecto. Muchas gracias y encantada de que me hayáis invitado. Muchísimas gracias, María. Una
una intervención fabulosa, de verdad. Creo que estaba recibiendo WhatsApps en el momento mientras hablabas, felicitándote por la intervención, y os voy a chivar que estaba un poquito nerviosa, pero no se le ha notado nada. Por lo Sí, tanto, sí estaba, sí. María, ha sido una ponencia fabulosa. Casi más que una pregunta, creo que cuando estabas diciendo si hemos notado esas cosas, yo creo que menos lo de fumar compulsivamente, he podido decir que sí a todo, y creo que muchos de los que estábamos conectados hemos podido decir que sí a todo, o sea que nos hemos sentido muy impelidos y demás. Nada, comentaros a todos que lo que ha dicho muy bien María, que este abordaje, nosotros como FEDEMO, es una federación de atención a personas con hemofilia y otras coagulopatías, todas las coagulopatías. Por lo tanto, el proyecto de abordaje psicosocial está muy focalizado en la PTTA, porque creemos que hay una necesidad muy propia y además estamos creando un modelo de intervención, pero también para todos los hematólogos que sepáis que FEDEMO está la puerta abierta para recibir cualquier duda de cualquier tipo de coagulopatía. Por ejemplo, pacientes de PTI que sufren cierta desprotección, pacientes de PTP congénita que también tienen cierta desprotección. Por lo tanto, que sepáis que ahí estamos, ¿no? Quizás en ese momento que comentaba María de ese accidente de tráfico dentro de nuestro cuerpo, con esas dudas, quizás una labor de los hematólogos, y aquí casi es una petición que hacemos todo el equipo de FEDEMO, puede ser incluso la de la prescripción de asociaciones de pacientes, ¿no? Pues quizás dentro de esa labor clínica, pues puede ser, oye, contacta con FEDEMO, que quizás te pueden ayudar en este sitio. Y además, como veis, pues tenemos a María, a Lourdes y a Maite, un equipo muy formado, un equipo que ya tienen un modelo de intervención que sinceramente creo que está teniendo unos datos francamente buenos y de que estamos muy orgullosos. María, no sé si quieres comentar algo más sobre el abordaje que hacemos a otras coagulopatías o así está bien. Bueno, o sea, lo que es la base del abordaje es el mismo, el respeto a lo que le esté pasando a la persona de una manera centrada en su vivencia y en darle recursos y herramientas para lo que necesite. Luego cada coagulopatía tiene sus particularidades, pero la base es respeto y recursos todo el rato. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y Eva, vamos justo en tiempo, por lo tanto hemos sido muy cumplidores y permitimos a la gente que todavía con el sol de justicia de este mayo puedan irse a tomar una cervecita, a dar un paseo. Eva, no sé si quieres intervenir en alguna otra cosa antes de cerrar la sesión. Estás en silencio, Eva. Quiero felicitar a María porque la he escuchado, estaba escuchando y estaba viendo a veces caras de muchos pacientes. De hecho, yo misma contacté con vosotros también porque los pacientes preguntan y porque además te hace pensar, te hace empatizar con el paciente porque tú puedes estar en circunstancias similares, ese movimiento del pie, las uñas, etcétera. Me has hecho pensar y reflexionar. Así que muchas gracias y felicidades a todos por la iniciativa, porque yo creo que era un nicho de oportunidad, como se dice ahora, para hacerle a la gente la vida más sencilla. Muchas felicidades. Gracias, Eva. Pues nada, sin más vamos concluyendo la sesión. Simplemente recordaros que Campus FEDEMO no acaba con sesión, tendremos sesiones. Lo único, como son vacaciones escolares, pues vamos a darnos un periodo vacacional y ya volveremos probablemente después de verano con el abordaje del dolor crónico como la próxima sesión, aunque también comentaros que vamos a hacer otras sesiones formativas que ya no serán Campus FEDEMO, serán otros formatos también formativos en el que por supuesto serán abiertos a las personas con coagulopatías, con hemofilia y asociaciones de pacientes y por supuesto profesional sanitario e industria farmacéutica. Y ya para acabar, pues agradecer a la industria farmacéutica, que ahí arriba veis los logotipos y la Ministerio de Sanidad, que son los que nos permiten que podamos tener en marcha estos proyectos. Y sin más, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a María, y me vas a permitir, María, que sea especialmente con Eva Mingot, porque realmente son, no muchos años porque somos ambos muy jóvenes, pero son unos cuantos años en los que una colaboración extensa, muy cercana, y Eva siempre ha demostrado ser una muy buena amiga de FEDEMO y siempre estar allí, y yo además, como la quiero tanto, pues me puede el corazón. Pues más, muchísimas gracias. Lo sé. Y a todas, y hasta la próxima edición de Campus FEDEMO. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ay.
Enhorabuena.